Hola macrameras y macrameros, bienvenidos al último episodio de Mock Macramé edición Halloween. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo una corona de rosas en macramé. Me parece perfecto para utilizar el Día de los Muertos, así que quédate para ver cómo hacer rosas en macramé. Sin más, comenzamos. Y para comenzar vamos a empezar a hacer los pétalos de nuestras rosas. Vamos a tomar 4 cuerdas. Cada pétalo estará conformado por 4 trozos de lana. Como ves, voy a montar de la misma forma que monté el video anterior en Los Ángeles Negros. Voy a estar montando las cuerdas en mi pulgar con nudos alondra invertido. Ahora lo voy a pasar por mi cuerda guía. Y así de fácil ya tengo todas mis cuerdas montadas. Ahora voy a separar un poquito cada una de las cuerdas, ya que estaré haciendo un nudo festón en cada lado de todas nuestras cuerdas, que son 3 por pétalo. Hacemos un nudo festón en la derecha y otro en la izquierda. Vamos a por la otra cuerda, la pasamos por enfrente, por detrás y a través del bucle. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Pasamos por enfrente, por detrás y a través del bucle. Y lo hacemos una última vez. Tomamos nuestra cuerda de la derecha, la pasamos por enfrente y por detrás y a través del bucle. Y hacemos lo mismo del otro lado. Vale, y ahora vamos a tomar 4 cuerdas de en medio. Vamos a separar las cuerdas que nos quedan más a los extremos y vamos a hacer un nudo cuadrado. Y esto es lo que estaremos haciendo un total de 6 veces. Ahora vamos a unir nuestros pétalos. Para eso vamos a tomar 2 pétalos. Vamos a tomar el primer pétalo, que será el principio de nuestra rosa, y vamos a tomar las primeras 4 cuerdas y vamos a hacer un nudo cuadrado. Y ahora vamos a tomar las siguientes 2 cuerdas y vamos a unir nuestros pétalos con un nudo cuadrado. Ahora vamos a hacer otro nudo cuadrado que será como un nudo cuadrado alterno. Y luego el siguiente vamos a hacer otro nudo cuadrado alterno. Vamos a hacer lo mismo con todos los pétalos y vamos a terminar de unir. Y ya en el último pétalo haremos lo mismo que al principio, que será un nudo cuadrado. Ahora vamos a empezar a enrollar nuestra cadena de pétalos. Voy a tomar una cuerda independiente y vamos a enrollar nuestra rosa. Voy a tomar mi cuerda y voy a atar mi rosa
La voy a arreglar bien y voy a hacer otro nudo sencillo. Ahora, esto es completamente opcional, lo podrías hacer de otra forma si quieres. Yo lo que estoy haciendo es como una forma de pompón para darle un poquito más como de textura a mi corona. Aparte de que estas rosas las puedo utilizar para un montón de proyectos más. Ahora voy a tomar mi diadema y voy a empezar a pegar el tul en forma como drapeada para agregarle más textura al tul y no quede de una forma muy plana. Creo que de esta forma se ve mejor. Y ahora voy a empezar a pegar mis rosas a la diadema. Simplemente estoy pegándolo con pegamento caliente. Y básicamente ya tendríamos nuestra corona de rosas. He hecho un total de 5 rosas, pero esto es completamente a tu gusto. Puedes utilizar 3, puedes utilizar 7, el número que tú quieras. Así que espero que hayas aprendido algo nuevo y que este tutorial te haya gustado, que te haya gustado esta sección de Halloween. Y sin más, me despido de ti y nos vemos, ya sabes, en Mock Macramé. Hasta la próxima y bye.